Bien, mis hermanos, voy a leer nuevamente los dos versos de Isaías 59, versos 1 y 2. Si quiere abrir su Biblia y tenerla ahí lista, vamos a desmenuzar este texto. La Escritura dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te rogamos que en esta hora tu palabra nos alumbre, Señor, que nos confronte y haga poner nuestra vista en Cristo. Señor, quita de nosotros la superficialidad al escuchar tu voz. Danos, Padre, entendimiento, pero también, Señor, danos quebranto si es necesario. Danos, Padre, claridad y reverencia ante tu palabra. Y prepara, Señor, nuestro corazón para contemplar con profundidad el costo de nuestra salvación. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, mis hermanos, hay verdades que el ser humano no quiere mirar de frente, incluso a veces ni siquiera de reojo. Una de esas es el pecado. Al hombre, en cambio, sí le gusta, sí se atreve a hablar de que tiene luchas, de que tiene heridas, de sus vacíos, de sus frustraciones, de sus cargas, de sus crisis. Y muchas de esas cosas, pues sí, son reales, están pasando en la vida de la gente, pero mire, la Biblia nos obliga a ir más a fondo, porque el problema más grave del ser humano no es lo emocional, ni lo social, ni lo económico, ni lo político. El problema más grave del hombre es espiritual y moral. Su pecado es lo que lo ha separado de Dios. Pero mis hermanos, vivimos en un tiempo en que la gente quiere hablar del amor de Dios, pero sin hablar de la santidad de Dios. Quiere hablar del consuelo que Dios da, pero sin hablar de la culpa que tiene. Quiere hablar del cielo, a mucha gente le encanta hablar del cielo, pero sin hablar de aquello que cerró las puertas de la comunión con Dios. Por eso, mis hermanos, por esta tendencia es que muchos tienen una idea superficial de la salvación. Mire, hablan de Cristo, hablan de la cruz, hablan del perdón, pero no entienden con suficiente seriedad de qué tuvimos que ser salvados. Y cuando eso pasa, la cruz se vuelve pequeña aquí en la mente. El Calvario se vuelve pues una costumbre de lo cual hablamos cada año, pero la verdad es que la sangre de Cristo ha dejado de asombrar al hombre. Sin embargo, mis hermanos, cuando vamos a la Biblia no nos deja vivir con esa visión. La palabra de Dios no acaricia nuestro orgullo, como a la gente le gustaría, lo derriba. Realmente hace eso, lo derriba. La Escritura no adorna nuestra culpa, la expone. No le pone maquillaje al pecado para que aparente ser otra cosa. Lo llama por su nombre. Y este pasaje de Isaías, del cual vamos a hablar hoy, es precisamente una de esas porciones de la Escritura que nos obligan a mirar el problema con seriedad. Mire, aquí el Señor, por medio del profeta, le dice a su pueblo que también nosotros necesitamos escuchar que el problema no está en que Dios no pueda salvar, ni en que Dios no pueda escuchar. El problema está en nuestras iniquidades, en nuestros pecados, en la barrera real que el pecado ha levantado entre el hombre y Dios. Y esa es la verdad que necesitamos considerar hoy, precisamente, mis hermanos, como antesala
al tema que vamos a estar contemplando los próximos días, el costo de nuestra salvación. Porque antes de hablar de cuánto costó salvarnos, necesitamos entender lo que el pecado realmente nos costó. El pecado nos costó comunión, nos costó la paz, nos costó cercanía con Dios, nos costó limpieza de conciencia. El pecado nos costó la vida, nos costó la esperanza y nos dejó en una situación tan grave que nuestra reconciliación de ninguna manera puede ser barata. Así que, mis hermanos, hoy vamos a considerar este pasaje de Isaías bajo este tema, lo que el pecado nos costó. Y vamos a ver 4 verdades que se desprenden de este texto. La primera de ellas, mis hermanos, es que el problema no está en una incapacidad de Dios. El versículo 1 de este pasaje dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Isaías comienza corrigiendo una idea equivocada. Y créanme que eso es necesario, porque el hombre caído siempre busca culpables fuera de sí mismo. Desde Génesis capítulo 3, eso ha sido la costumbre. Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente, y nadie quiere asumir su verdadera rebelión. Entonces el profeta aquí comienza diciendo: no vayan a pensar que el problema está en Dios. Por eso dice: no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Eso es lo primero. Porque la mano de Dios, mis hermanos, sigue siendo poderosa. La mano de Dios no se ha debilitado. La mano de Dios no ha perdido fuerza. La mano de Dios no se ha quedado corta. Dios no ha entrado en decadencia. Dios no está limitado. Dios no ha envejecido. Dios no ha pedido poder para rescatar. Eso lo deja claro Isaías. Y luego dice: ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, que Dios no se ha vuelto sordo. Dios no ha perdido sensibilidad, ni se ha hecho incapaz de escuchar. No es que el clamor no pueda llegar a Él porque el cielo esté cerrado por falta de capacidad divina. No es así. Mis hermanos, es importante aclarar esto. El texto empieza dejando claro que el problema no se debe a una falla en Dios, porque a veces el hombre piensa que sí. Cuando se siente lejos de Dios, concluye que Dios ya se alejó y lo abandonó. Apenas las semanas pasadas una persona con la que hablaba me dijo eso: es que Dios ya se olvidó de mí. Pero Isaías dice: no es así. No empieces por allí. El problema no está en una disminución del poder de Dios, ni en una reducción de su capacidad para oír. Mis hermanos, Dios sigue siendo poderoso para salvar. Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado su santidad, no ha cambiado en su poder, no ha cambiado en su gloria, no ha cambiado en su capacidad de intervenir. Entonces, si el problema no está en Dios, ¿dónde está? Bueno, ahí es, mis hermanos, donde el texto que consideramos hoy va a meter el bisturí. Pero antes de ir a esa parte, quiero centrar la atención en una aplicación importante para nosotros hoy. ¿Cuántas veces, mis hermanos, el ser humano quiere una explicación de su condición espiritual, pero que no lo confronte? Quiere pensar que todo se debe a factores externos. Quiere pensar que la distancia con Dios se debe a que la vida está difícil, a que el ambiente es muy malo, a que desde niño tuvo malos ejemplos, a que las circunstancias lo han ido desgastando. Y claro, mis hermanos, que muchas circunstancias afectan, que mucha gente tiene heridas reales.
que hay muchos entornos que influyen, pero el problema central del hombre delante de su Dios no puede explicarse por factores externos. La Biblia no nos deja culpar a Dios ni a la vida por lo que pertenece al terreno de lo que es nuestra rebelión. Dios no ha perdido poder para salvar. No ha perdido disposición para escuchar. El problema, mis hermanos, está en otro lado. Y eso nos va a llevar al segundo punto de esta predicación. El problema está realmente en el pecado del hombre. El verso 2 dice, pero vuestras iniquidades. Ese pero es una palabra pequeña, pero tiene peso. Pequeña en tamaño, pero enorme en la implicación. Dado que el verso 1 exalta la capacidad intacta de Dios, el verso 2 revela la verdadera causa del problema. Dice, pero vuestras iniquidades. No dice, pero la situación política o el ambiente social o la educación recibida. No dice, pero la injusticia ajena. Ni siquiera dice, pero es el diablo. Aunque el diablo tienta y engaña, eso es verdad. Pero el texto dice, vuestras iniquidades. Eso, mis hermanos, significa que el texto pone la responsabilidad en el hombre. Ahora, pensemos un poco en esa palabra, iniquidades. No se refiere aquí simplemente a errores accidentales o descuidos menores. La idea, mis hermanos, es la de perversidad moral. Escúchelo bien. Iniquidades es perversidad moral, torcimiento, desviación de la rectitud. Es la condición de un corazón torcido delante de Dios. La iniquidad es esa rebelión del hombre en contra de la voluntad santa de su Creador. Eso es iniquidades. Pero luego este mismo verso añade, y vuestros pecados. Es decir, que el profeta acumula palabras para subrayar la gravedad del asunto. No está hablando de algo ligero. No está hablando de simples fallas de desempeño espiritual. Aquí se está hablando del pecado como ofensa real en contra de Dios. Y quiero que no pierda de vista eso. ¿Por qué le digo que no lo pierda de vista, mis hermanos? Porque es importante. Porque vivimos en una generación que suaviza el pecado. De hecho, ya casi no se habla del pecado con el peso que la Biblia realmente le da. Hace unos días, consultando unas cosas en la famosa inteligencia artificial, me di cuenta de algo. Que si tú pones un texto que habla del pecado, lo borra, no te da la respuesta o la omite. Porque está diseñada para no mencionar palabras que ofenden a la gente. Ahora se le cambia el nombre a todo. Ya no es pecado. Es estoy pasando por un proceso. Ya no es rebelión. Los jóvenes de hoy dicen que ser rebelde es ser auténtico. Para ellos eso es el pecado ahora. Ya no es corrupción moral. Es una exploración personal. Hay quienes dicen eso. Ya no es transgresión, es una etapa de mi vida. El hombre moderno tiene una habilidad notable para cambiar etiquetas, ¿se ha dado cuenta? Lo malo es que, aunque cambie la etiqueta del frasco, el veneno sigue siendo veneno. La Biblia no utiliza esas vueltas a las cosas. No esconde la realidad. La Biblia dice pecado. La Biblia dice iniquidad. La Biblia dice transgresión. Y cuando Dios habla así, no está siendo duro injustamente, está siendo verdadero. Y eso, mis hermanos, tenemos que decirlo también para la iglesia. Porque a veces cuando hablamos de pecado pensamos en la gente no creyente, en la gente de allá afuera.
Pero la verdad es que también entre creyentes a veces aprendemos a hablar del pecado en términos suaves que no nos incomoden. Le llamamos debilidad. Es que tuve una debilidad. Descuido, un error, una fallita. Como si el pecado fuera una simple arruga del alma que puedes planchar en 5 minutitos y ya. Pero el pecado, mi hermano, no es una arruga. Es una rebelión. No es una manchita. Es corrupción moral delante de Dios, que es santo. Así que esto, mis hermanos, que estamos viendo hoy, no solamente se aplica al mundo allá afuera, también se aplica entre nosotros. Porque el corazón humano tiene una tendencia natural a minimizar su propio pecado. ¿Se ha dado cuenta que como cristianos muchas veces somos severos para notar el pecado ajeno? Pero somos muy creativos para explicar el nuestro. Pero Isaías nos dice, el problema no está primero en lo que otros hicieron, sino vuestras iniquidades. Eso, mis hermanos, es la Biblia confrontándonos. Porque nos obliga a dejar de señalar solamente hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. Y eso es lo que quiero que haga usted hoy. Que todos hagamos eso. La Biblia nos obliga a dejar de hablar del pecado como una abstracción general, el pecado, como si fuera algo ahí flotando, externo. Y tenemos que empezar a reconocerlo como una realidad personal. Mis hermanos, no basta decir el mundo está mal. Hay que decir yo también soy pecador. No basta decir con la humanidad anda muy mal. Hay que decir mis pecados son reales delante de Dios. No es suficiente con denunciar esta cultura pecaminosa en la que vivimos. Hay que reconocer el pecado que está en nuestro corazón también. Y aquí, mis hermanos, es conveniente decir algo importante. Sí es cierto que el pecado causa heridas. Sí es cierto que el pecado destruye. Sí es verdad que el pecado esclaviza. Pero antes de todo eso, escuche esto bien, el pecado ofende a Dios. Esa es la dimensión que nunca debemos perder de vista. Porque el pecado hace que nos centremos en nosotros como víctimas y perdemos el enfoque que importa. El pecado no es malo solamente porque arruina familias. No es malo solo porque rompe vidas. No es malo solo porque trae consecuencias dolorosas. Es malo, mis hermanos, porque es pecado contra Dios. Por eso el pecado es malo. David, después de haber pasado por un asunto destructivo, doloroso, allá en el Salmo 51, él termina diciendo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y eso no significa que David no hubiera pecado en contra de otros, lo hizo, asesinó incluso. Pero él entendió que la dimensión suprema del pecado es vertical, hacia arriba. Toda transgresión, mis hermanos, tiene en última instancia una referencia a Dios. Por eso el problema del hombre no es un simple desajuste interior. El problema del hombre, mis hermanos, es moral, es espiritual, es profundo. Y eso nos lleva al tercer punto. El pecado produjo una separación real entre el hombre y Dios. Isaías dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Ya lo vio? Eso está en el centro del mensaje. El pecado, mis hermanos, no solamente ensucia tu vida, no solamente
lastima la conciencia, no solamente deforma nuestra conducta. El pecado hace una división entre el hombre y Dios. Esa es una frase fuerte que emplea el profeta. Han hecho división. Eso quiere decir que el pecado levantó una barrera. El pecado produjo separación. Rompió esa comunión para la cual el hombre había sido creado. Y aquí, mis hermanos, necesitamos hacer un alto. Porque esto es una verdad fundamental. El gran problema del hombre no es solamente que vive en un mundo caído. El gran problema del hombre es que está separado de Dios. Eso, mis hermanos, es realmente el problema. Y esto lo vemos desde el comienzo, desde Génesis 3. Porque antes de la caída había comunión, había cercanía, había una armonía entre el hombre y su creador. Pero después de que vino el pecado, ¿qué pasó? Adán y Eva se esconden. Aparece la vergüenza, aparece el miedo, aparece ese impulso de huir de la presencia de Dios. El pecado no produjo libertad, produjo que el hombre buscara un escondite. No produjo autonomía, produjo vergüenza. Y esto lo digo porque ya sabe que el diablo le prometió cosas a Eva, ¿verdad? No produjo una elevación de ser como dioses, produjo ruina. Y desde entonces, mis hermanos, esa separación marca a toda la humanidad. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, dice, estábamos sin Dios en el mundo. Colosenses dice que éramos enemigos. Y Romanos 5 vuelve y remarca enemigos de Dios. Es decir, que la Biblia presenta al hombre no solamente como débil, sino como distante, alienado. Alienado quiere decir que Dios vio a Adán y no era el mismo Adán que él había creado. Lo desconoció, separado de Dios estaba. Y eso es precisamente, mis hermanos, lo que hace tan terrible el pecado. Hay personas que pueden entender que el pecado destruye matrimonios, que destruye reputaciones, que destruye salud, que destruye la paz mental, y todo eso es cierto. Pero la Biblia nos lleva más arriba. El pecado destruye la comunión con Dios. El pecado afecta la relación del hombre con su creador. Y esa pérdida, mis hermanos, es la más grave de todas. Porque el ser humano puede perder muchas cosas y aún seguir funcionando externamente, ¿se ha dado cuenta? Puede perder dinero y seguir viviendo, puede perder reconocimiento y seguir caminando, puede perder oportunidades y seguir adelante, pero perder la comunión con Dios es una ruina infinitamente más profunda. Y aquí, mis hermanos, llegamos a lo que yo creo que es una tragedia muy actual. Muchos viven separados de Dios y no les parece grave. Y no estoy hablando de la gente del mundo porque ellos no tienen esa percepción. Estoy hablando de la iglesia. Hay muchos dentro de la iglesia que viven separados de Dios y no les parece grave. Se han acostumbrado a esa distancia espiritual. Se han adaptado a una vida sin verdadera comunión con Dios. ¿No es así? Pueden funcionar, trabajar, sonreír, hacer planes, incluso venir a los cultos y aún así estar lejos del rostro del Señor. Y eso es terrible, porque el pecado tiene esa capacidad, normaliza la distancia. Hace que el hombre se acostumbre a estar lejos de Dios sin temblar por ello. Hace que ya no sienta la gravedad de su condición, porque es grave. El pecado llega a hacer que la ruptura se vuelva rutina. Y dígame usted si no es así.
Esa es una de las peores manifestaciones de lo que la Biblia llama endurecimiento, cuando la conciencia se cauteriza. Y eso pasa en los creyentes. Mis hermanos, el pecado no debe ser medido solo por sus efectos visibles en la conducta. Debe ser medido por el hecho de que introduce una ruptura real en la relación del hombre con Dios. Eso yo lo he visto. Yo he visto gente con la que he platicado, cristianos, que han sido hallados en pecado, y ese pecado da como resultado que se comiencen a alejar de la iglesia, de Dios, de la Biblia. Por eso no basta decir yo no soy tan malo. La pregunta no es solo cuán malo te comparas con otros. La pregunta es, ¿estás en comunión con Dios o estás separado de Él por tu pecado? Y esto, mis hermanos, se aplica tanto en conversos como a creyentes. Para el inconverso, esta separación describe su condición natural. Está lejos de Dios, necesita reconciliación, necesita perdón, necesita ser acercado por medio de Cristo. Pero también para el creyente hay una advertencia seria. Porque aunque en Cristo ya no estamos bajo condenación, el pecado sigue afectando nuestra comunión práctica con Dios. No en el sentido de perder justificación, pero sí en el sentido de entorpecer el disfrute que deberíamos tener en esa comunión. En el sentido de apagar la sensibilidad espiritual, de endurecer la conciencia, de enfriar el corazón. Así que, mis hermanos, nadie debería escuchar este texto con una distancia que lo haga sentir cómodo. Yo le invito a que escuche este texto, lo lea con seriedad. El pecado separa, el pecado divide, el pecado rompe. Pero luego Isaías lleva esto todavía a una expresión más solemne aún. Y esto nos lleva al punto número 4. El pecado nos dejó bajo el desagrado santo de Dios. El verso 2 dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso, mis hermanos, es una expresión tremendamente seria, grave. Es terrible, de hecho. Mire, déjenme explicarle un poco. En la Biblia, el rostro de Dios representa su favor, su comunión, o dicho en otras palabras, su bendición, la manifestación de su presencia favorable. Pero cuando el rostro de Dios resplandece, hay gracia. Por eso, número 6, esa famosa, muy famosa bendición sacerdotal, dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Es esa actitud favorable de Dios hacia los que le aman. Entonces, cuando Isaías dice que los pecados han hecho ocultar el rostro de Dios, está hablando de una ruptura de comunión, de la retirada de su favor en el sentido relacional, de ese desagrado santo de Dios frente al pecado. No significa aquí que cuando Dios cubre su rostro o oculta su rostro, entonces ya no nos mira y ya no sabe lo que estamos haciendo. No quiere decir eso. No significa que Dios deje de ser omnisciente porque cubrió su rostro. No significa que Dios literalmente no escuche lo que estamos hablando. Significa que no hay una comunión favorable mientras el pecado permanece allí. Porque el pecado es una barrera que necesitamos resolver. Mis hermanos, esta es una manera solemne de decir, el pecado coloca al hombre bajo el desagrado santo de Dios.
No sé si usted había pensado en eso o estaba consciente de eso. No solamente es que si usted deja que haya pecado en su vida, usted como cristiano, crea una separación de comunión con Dios, sino que se coloca bajo el desagrado santo de Dios. Y aquí, mis hermanos, es donde debemos tener cuidado de no pensar en esto de manera ligera. Porque la gente de nuestro tiempo quiere hablar de Dios solo en términos sentimentales. Quiere un Dios que siempre sonríe, que siempre aprueba, que siempre valida lo que Él hace, que afirma, que consiente. Pero el Dios de la Biblia no es una caricatura sentimental. Así que olvídese de eso. Él es santo, es un Dios puro, es un Dios justo. Es el Dios cuya santidad no hace alianza con el pecado. Lo que estoy queriendo decirle es que no piense que si tiene un pecado, Dios se lo va a pasar por alto y todo va a estar bien. Pues es un pecado pues pequeño. Dios no va a dejar de bendecirme por eso. Pues Dios se la perdonó a David, ¿no? Me la va a perdonar a mí también. Dios perdonó a Pedro, me la va a pasar a mí también. No, Dios no hace alianza con el pecado. El pecado no solo produce distancia, produce también el rostro de Dios favorable apartándose de nosotros. Eso es terrible. Perder el rostro favorable de Dios es la mayor miseria espiritual. Es vivir sin la luz del rostro de Dios, sin la comunión de su presencia, sin la paz de su favor. Mis hermanos, es una tragedia profunda, más profunda que cualquier pérdida terrenal. Y sin embargo, ¿sabe qué? Que muchos no lo sienten. Ese es el problema. El pecador natural puede vivir sin Dios y no extrañarlo, los inconversos. Puede vivir sin comunión y no llorarla. Puede vivir sin el rostro de Dios y no considerarlo algo grave. Pero un cristiano, mis hermanos, eso nos muestra hasta qué punto el pecado embrutece el alma. Cuando una persona ya no siente la gravedad de estar lejos de Dios, esa persona está en una condición muy peligrosa. Y esto debe saberlo. Cuando ya no duele la sequedad espiritual, peligro. Cuando ya no lo inquieta la falta de oración, peligro, esa es una luz roja. Cuando ya no le pesa ese pecado que está tolerando, peligro. Cuando ya dejó de buscar el rostro de Dios, está en serio peligro. Porque el pecado no solo, mis hermanos, hace cosas malas, también endurece el corazón. Al punto de volver normal lo que debería producirle espanto. ¿Ya no le causa espanto su pecado? Debería. Así que, mis hermanos, aquí conviene que cada uno se pregunte con honestidad, ¿acaso me he acostumbrado a una vida espiritual fría? ¿Me he resignado a tener una comunión, pues, débil con Dios? ¿He aprendido a vivir con pecado tolerado, sin temblar? ¿Acaso he normalizado la distancia con Dios? Bueno, Isaías no nos deja hacer eso. Nos recuerda que el pecado es tan serio que hace ocultar el rostro de Dios. Y cuando uno empieza a entender eso, comienza también a entender mejor por qué la salvación tuvo que costar tanto. Y ese es el último énfasis con el que yo quiero cerrar este sermón. Punto número 5, una separación tan profunda requería una reconciliación gloriosa. Mire, nuestro pasaje no desarrolla todavía de manera plena la solución, pero sí deja el problema tan claramente expuesto que la necesidad de la solución es evidente.
Mire, pensemos por un instante repasando lo que ya hemos visto. El problema no estaba en Dios. El problema estaba en nuestras iniquidades. Esas iniquidades hicieron división entre nosotros y Dios. Nuestros pecados hicieron ocultar de nosotros su rostro. Entonces, mis hermanos, si el problema era tan profundo, la solución no podía ser superficial. No es como ponerle un curita nada más. No bastaba con moralidad externa, es decir, apariencia. No bastaba con volvernos religiosos. No bastaba con tener buenas intenciones. No basta con hacer ceremonias. No basta con prometer que vamos a mejorar. No basta con un remordimiento que muchas veces solamente es pasajero. No basta con reformar algunas conductas. Lo que se necesitaba era una reconciliación real. Se necesitaba que la barrera fuera quitada. Se necesitaba que la culpa fuera tratada de verdad. Se necesitaba que el pecador fuera acercado otra vez a Dios. Y mis hermanos, eso es precisamente lo que empieza a prepararnos para contemplar la gloria del Evangelio. Porque cuando lleguemos a hablar del costo de nuestra salvación, los días que vienen, no debemos pensar en la cruz como una escena religiosa conmovedora, pero sin contexto. No, no debemos hacer eso. Debemos verla como la respuesta santa de Dios al problema más grave del hombre. Porque la cruz, mis hermanos, no es un adorno religioso como muchos la tienen, solamente como un adorno. Por otro lado, la cruz no es una exageración. Yo le oí decir eso a un hombre. La cruz es algo exagerado, es espantoso. La cruz no fue una demostración dramática e innecesaria. La cruz, mis hermanos, fue necesaria porque nuestra ruina era profunda. Si el pecado había hecho división, alguien tenía que reconciliar. Si el pecado había traído culpa al corazón del hombre, alguien tenía que expiar esa culpa. Si el pecado había alejado al hombre de Dios, alguien tenía que acercarlo. Si el rostro favorable de Dios estaba oculto por causa del pecado, alguien tenía que abrir nuevamente ese camino. Y eso es lo que Cristo hizo. Mire, no voy a desarrollar ahora todo lo que vamos a ver en los días siguientes, pero sí quiero dejar sembrada esta verdad. La salvación fue costosa, fue preciosa, porque nuestra culpa era muy grande. El sacrificio del Hijo de Dios fue necesario, porque el pecado había arruinado radicalmente nuestra relación con Dios. Ahora escuche, no lo voy a ampliar, solamente quiero que escuche lo que la Escritura dice. Primera de Pedro, que es la epístola donde tenemos la base de lo que va a ser nuestra temática en la semana. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esa es una frase maravillosa, para llevarnos a Dios. Allí está la reconciliación. Ahí está el acercamiento. Esa es la respuesta a la división de Isaías 59. Efesios, por su parte, en la pluma del apóstol Pablo dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso quiere decir que la distancia era real, pero el acercamiento también fue real. La separación era terrible, pero la reconciliación, mis hermanos, es gloriosa, porque proviene de Dios. Pero para apreciar de veras esa reconciliación, primero debemos sentir el peso de la separación. Y eso es justamente lo que este texto de Isaías nos ayuda a hacer. Quiero, mis hermanos, terminar con unas aplicaciones finales de todo lo que se ha dicho hasta aquí.
Las aplicaciones son cosas que tenemos que hacer. Y quiero hacer algunas. Mire, primero, no minimices el pecado. No le pongas nombres suaves a lo que Dios llama pecado. Mientras más pequeño te parezca el pecado, más pequeña te va a parecer también la cruz. Y mientras más trivial se vuelve el pecado en tu mente, menos preciosa será la gracia en tu corazón. Eso es una realidad. No minimices el pecado. Segunda cosa, no culpes a Dios por tu distancia espiritual. Porque el texto de hoy es claro. La mano de Dios no se ha cortado, su oído no se ha agravado. Así que si en tu vida hay una barrera, si tu corazón está frío, si estás distanciado de tu comunión con Dios, el primer examen debe hacerse hacia adentro, no hacia arriba. No culpes a Dios. El problema está en tu corazón. Tenemos que aprender a ver las cosas así. Tercera aplicación. Reconoce que el gran problema es tu separación de Dios. Estoy consciente que se lo estoy diciendo a cristianos. Mira, hay muchos que piensan que se sienten mal, andan tristes por falta de autoestima, pero no es eso. Tampoco es falta de oportunidades en la vida. Las generaciones más jóvenes se les ha enseñado o se les ha hecho creer eso, que les ha tocado un tiempo donde no hay oportunidades y por eso andan mal. No es algo circunstancial. El problema central es espiritual. El hombre está separado de Dios por su pecado. Y si tu estado de ánimo no es bueno, si andas tristeando, si te sientes mal, mi hermano, no busques la primera causa allá afuera, búscala dentro de ti. 4, prepárate para contemplar la cruz con mayor profundidad. En estos días estaremos considerando el costo de nuestra salvación. Pues bien, la mejor manera, mis hermanos, de prepararnos es entendiendo la gravedad del problema que hizo necesaria una salvación tan costosa. Entonces nos preparamos considerando primero, mis hermanos, la gravedad del pecado y reconociendo que nosotros vivimos a veces todavía arrastrando cosas pecaminosas. Concluimos pues, mis hermanos, diciendo que Isaías 59 nos deja sin excusas. No podemos decir que Dios no puede salvar, no podemos decir que no puede oír, no podemos decir que el problema es pequeño, no podemos decir que el pecado era una simple falla ligera. No, el problema es muy grande, de eso se encarga Isaías de dejarlo claro. Nuestras iniquidades hicieron división, nuestros pecados hicieron ocultar su rostro. Eso es lo que el pecado nos costó. Nos costó acceso a Dios, nos costó comunión, nos costó paz, nos costó la limpieza de nuestra alma, nos costó la alegría del rostro de Dios, nos costó la vida. Y si el pecado nos costó tanto, entonces ya podemos empezar a entender por qué la salvación no podía ser barata. Así que, mis hermanos, la cruz no fue una respuesta exagerada. Fue la respuesta santa de Dios a una separación real y terrible. La sangre de Cristo no fue derramada por un problema pequeño. Fue derramada porque nuestra ruina era profunda. La salvación es gloriosa precisamente porque nuestra condición era desesperada. Tenemos que entender eso. Así que al acercarnos estos días en que meditaremos en el costo de nuestra salvación, hagámoslo, mis hermanos, con un corazón reverente, con una conciencia despierta, con humildad, con gratitud y con esta verdad bien metida en la mente.
antes de hablar de cuánto le costó a Cristo salvarnos, debemos entender cuánto nos costó a nosotros el pecado. Y yo espero, mis hermanos, que eso haya quedado claro hoy. Vamos, mis hermanos, a terminar con una oración y pedir al Señor que no aparte lo que su palabra nos ha enseñado el día de hoy de nuestra mente, porque es necesario estar conscientes de esto para entender lo que vamos a ver los días siguientes. Inclinamos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te pedimos perdón por las veces que hemos tratado el pecado como si fuera algo suave o ligero, Padre. Perdónanos por minimizar aquello que tú llamas iniquidad. Perdónanos por acostumbrarnos a ser fríos espiritualmente y a estar distantes. Pero, Señor, haznos sentir la seriedad de nuestra condición, para que podamos, Padre, de verdad apreciar la grandeza de tu gracia. Y, Señor, que mientras nos acercamos a contemplar el costo de nuestra salvación, nos des un corazón reverente, humillado y agradecido, porque es, Señor, lo que necesitamos para entender la cruz. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.